Hola chicos, chicas de cuarto básico, ¿cómo están? Por acá, profe Luis Felipe en una nueva semana de actividades. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Este fue, entre comillas, un fin de semana más largo, podríamos decir que tuvimos un interferiado. Así que espero que estén bien junto a sus familias y con energía, aunque cada día es un poquitito más difícil, pero con ánimo, con optimismo y sobre todo con mucho amor para poder ir desarrollando estas actividades que, como les digo, todas las semanas buscamos que en esta situación que nos ha tocado vivir sea lo más llevadera posible y que por supuesto ustedes puedan seguir desarrollando su educación, aunque sea en esta modalidad por ahora que nos ha tocado experimentar a distancia. En este primer video de la semana, bueno, va a depender del orden en el que ustedes lo vean, pero por lo menos es el primero que estoy grabando yo en lenguaje y comunicación. eh, Les agradezco a quienes desarrollaron sus actividades en las 2 semanas anteriores que tenían que ver con el cuento de la Guerra de los Colores. Revisé los formularios, en general hubo una muy buena comprensión del cuento. Y los trabajos de arte que vimos junto a la profesora Alejandra por el cuarto A y en mi caso con el cuarto B, muy bonitos, muy buena la creatividad, la capacidad de recrear esta escena en donde estos personajes se encontraban. La gran mayoría de ustedes recreó la isla de color blanco al medio y este intercambio de armas que simbolizaban los colores. ¿De acuerdo? Así que con eso, con el cuento de la Guerra de los Colores, terminamos esta primera parte del módulo 2 que tenía que ver con los textos literarios, específicamente el cuento, en donde podíamos describir el ambiente y a los personajes y los conflictos, sobre todo el problema, lo que se generaba en este relato. Y en esta segunda parte, chiquillos, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un nuevo texto. Y este nuevo texto con el que vamos a trabajar es que vamos a trabajar con la noticia. Entonces, para la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es reconocer qué tipo de texto es la noticia, cuál es su propósito y cuál es la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a retomar el trabajo semana a semana. ¿Y eso qué va a significar? Que las actividades que les voy a enviar van a ser más específicas, un poquito más cortitas, ¿de acuerdo? Porque cuando antes les daba 2 semanas tenía un poquitito más de espacio para poder trabajar. Pero ahora vamos a volver al semana a semana, ¿de acuerdo? Y lo primero, tipo de texto. Recuerden que nosotros encontramos dos grandes familias de tipos de texto en donde podríamos hablar de los literarios y de los no literarios, como ustedes lo ven en su pantalla. Y los literarios siempre van a estar asociados a los conceptos de fantasía o ficción, ¿de acuerdo? Lo que es irreal, lo que ha sido absolutamente creado a partir de la creatividad, la imaginación de un autor, de una autora, de un poeta o una poetisa. Y en el caso de los no literarios son los textos que pertenecen al mundo real, donde nosotros tomamos la información de lo que nos rodea y lo traspasamos a un texto. En el caso de la noticia, ¿en cuál piensan ustedes que está? ¿En los literarios o en los no literarios? Está en los no literarios, efectivamente. Las noticias son textos no literarios principalmente porque pertenecen al mundo real. Es cierto que cada uno de ustedes puede inventar una noticia y podríamos decir, ahí sería como irreal. Si yo imagino una noticia fantástica, podría ser. Sin embargo, cuando hablamos de la noticia como tipo de texto, dadas sus características, pertenece a los no literarios. ¿Y cuál es su propósito? Puse aquí como un lente de una cámara, ¿cierto? El propósito de las noticias o del texto es un texto que tiene como propósito informar o comunicar. ¿Ya? La noticia como texto tiene este propósito de que te informa o te comunica sobre qué. Hechos recientes que han ocurrido hace poco y que pueden llegar a ser interés para muchas personas. O que a veces llaman la atención porque son muy novedosos o sorprendentes. Y eso también va a depender de nuestros temas de interés, lo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, qué eventos han ocurrido durante estos días que han sido llamativos. Salgamos un poquitito del contexto pandemia y coronavirus. Por ejemplo, a mí me llamó la atención
que Marcelo Bielsa subió a la primera división del fútbol inglés. ¿Ya? Porque para algunos, los que nos gusta el fútbol, Marcelo Bielsa podría significar un personaje interesante. Y seguimos su desarrollo en el Leeds en Inglaterra. Para otros, por ejemplo, también hubo una variación de Estrellas de Mar. No recuerdo en cuál sector de nuestro país, pero una gran cantidad de estrellas de mar que estuvo en la orilla de la playa. Eh, Hubo un gran cardumen de delfines que se observó también en las costas de Chile. Entonces va a depender de cuáles son nuestros intereses para nosotros buscar cuáles son las noticias que nos llaman la atención. A lo mejor algunos de sus padres hoy día han estado muy pendientes de las discusiones, volviendo al contexto pandemia, de este gran proyecto que hay con respecto al 10% de las AFP. Entonces sus padres, a partir de eso, de su interés, cuando escuchan esta noticia, prestan más atención a los noticieros o prestan más atención cuando están revisando un diario, ya sea en formato digital o en formato de papel. Y a partir de eso también comunicarles que se difunden en los medios de comunicación masivos, que llegan a mucha gente, como los diarios, la televisión y también las radios. Una de las radios que más se escucha en nuestro país es la radio Bio Bio. No es la única, por supuesto, que transmite una gran cantidad de información. ADN es otra de las radios que también transmiten este tipo de situaciones. Sin embargo, creo que ustedes también se han dado cuenta de que hoy día, a partir del uso de redes sociales, también se transmiten muchas noticias a través de Twitter, a través de Instagram, en donde se van compartiendo. De hecho, los diarios, los canales de televisión también tienen cuentas en estas redes sociales a partir de donde transmiten o informan diferentes noticias. Distinto es cuando se han transmitido informaciones a través de redes sociales de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, en donde se ha caído a veces en la lamentable práctica de compartir noticias que son falsas. Entonces eso distorsiona, modifica la realidad también. Por lo tanto, nos vamos a tratar de, en este contexto de lo que nosotros estamos hablando, nos vamos a ceñir a lo que son medios de información oficiales, ¿ya? Y ahí también hay un gran abanico con una gran posibilidad de medios de comunicación a los cuales cada uno de nosotros puede acceder a partir también de nuestra confianza que tenemos hacia los medios de comunicación. Algunos de los padres o madres leerán algunos diarios y no leerán otros. ¿Ya? Hay, por ejemplo, históricamente en nuestro país, La Cuarta es un diario que tiene un lenguaje que es mucho más coloquial, que es mucho más de fácil acceso para la mayoría de las personas. El Mercurio es un diario que tradicionalmente ha sido más destinado a un cierto tipo de personas por su contenido, porque habla más de economía, porque también tiene una visión particular de lo que ocurre. Y así hay un gran abanico de diarios que hoy día también son de formato digital. El Desconcierto, el Mostrador, que son distintos medios de comunicación que transmiten las noticias. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que a partir de todo eso salen varios temas. ¿Y qué pasa con la noticia? Cuando uno lee una noticia, debería encontrar más o menos esta estructura, chiquillos. Una noticia tiene un titular que contiene una información que es relevante, que es lo que te llama la atención. Cuando pasas por afuera de un kiosco y ves los diarios, siempre sale con letras muy grandes. Y es lo que llama tu atención. Siempre tienen colores distintos. Cuando tú te encuentras ya en el formato de la noticia propiamente tal, te vas a encontrar que tiene una bajada, que es una síntesis, un resumen cortito, rápido, con los datos relevantes de la noticia. Por otro lado, tiene una fecha, que es muy importante eso para saber si una noticia es actual, es reciente o pertenece a alguna época anterior. Tiene el cuerpo, en donde ya está el desarrollo, el detalle, con los hechos, las fechas, las personas involucradas y los acontecimientos que resultan más importantes, y una fotografía que apoya la información. En este caso, por ejemplo, el titular indicaba que un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño. ¡Wow! Un titular que es potente. Fíjense lo que dice, salvar la vida de su hermano. La bajada te indica que el niño de apenas 9 años se ha convertido en un héroe de Alemania tras salvar a su hermano de 2 años de morir ahogado en la piscina, según informa la agencia de noticias BBC. Entonces tú encuentras ahí un resumen, una idea de qué es lo que es el evento principal o más importante. ¿Cuándo se registró esta información? Esta información fue registrada el 5 de septiembre del 2016. ¿Reciente o antigua?
antigua, ¿cierto? Ya estamos hablando de que estamos cerca de los ya 4 años que ocurrió esta noticia. En los hechos, aquí no está la noticia completa, pero puedes encontrar que Marcus jugaba con su hermano pequeño Rudolf en la piscina de su abuela. Aquí dice en Korbach, Alemania, mientras ésta vigilaba sus movimientos. Cuando los juegos terminaron, la abuela dejó a los niños en el salón de la casa mientras buscaba un pañal limpio. Fue en ese preciso momento en el que el pequeño Rudolf decidió echar una carrera hacia el jardín hasta que, desgraciadamente, cayó al agua. Ahí tenemos un extracto de la noticia, como les digo, no está completa, pero ahí encontramos más información. O sea, no es que el niño estaba parado mirando y se cayó, sino que había un contexto. Y esa fotografía que apoya la información aquí es referencial, se dice, porque no te muestra el momento exacto en que ocurrieron los hechos, sino que te dice de que la noticia habla de un niño que a partir de una situación de piscina logra salvar a su hermano. Esta es la estructura general. No todas las noticias cuentan con todos estos elementos. Particularmente, no todas tienen bajada, no todas tienen fotografía. ¿De acuerdo? Pero es como nosotros deberíamos encontrar la mayoría de las noticias. La mayoría. Hay algunas noticias que los diarios consideran que son más relevantes, que son más importantes y ocupan toda una página, por ejemplo. Hay otras noticias que son importantes o a lo mejor menos importantes y les asignan un pedacito chiquitito. Y eso también tiene que ver porque la persona que se encarga de la redacción, de la investigación de una noticia, que se llama periodista, muy bien, a veces dispone de un cierto límite de palabras, de espacio para poder hacer una publicación. Continuemos. Una noticia, chiquillos, necesita incluir la respuesta a unas preguntas que en la escuela periodística norteamericana se les denominan las 6W. ¿Ya? En nuestro país yo las conozco como las 6 preguntas, pero estas se refieren a lo mismo. ¿Y por qué hace referencia a las 6W? Que tienen que ver con el what, que significaría qué es lo que sucedió, el who, quiénes son los que participan de este evento, when, que haría la pregunta de cuándo sucede, where, dónde sucede, why, por qué sucedieron los hechos, y how, cómo sucedieron. En la última seguramente les va a surgir la misma pregunta, ¿y por qué no parte con W? Bueno, la W está al final y pertenece a eso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio para que veamos de qué se trata esto. Miren, vamos a ir acá a una noticia. Y aquí tengo la noticia completa. Miren, dice, se las voy a enviar para que la tengan. Y probablemente la han visto en algún noticiero o redes sociales. Mini héroe. Niño de 6 años salva a su hermana menor de brutal ataque de perro. Al pequeño le pusieron 90 puntos en la cara tras las fuertes mordeduras del animal. Acá tenemos las 24 horas TVN y la fecha 15 de julio del 2020. Estamos hablando de que esta noticia, para hoy día que es 20 de julio, son 5 días, es bastante reciente. De hecho, en las redes sociales ha salido con bastante fuerza que varios de los personajes actores de Avengers, de los Vengadores, han comunicado con este niño para felicitarlo. Bueno, veamos de qué se trata. Bridger Walker, un niño de 6 años, se convirtió en un mini héroe el pasado 9 de julio tras salvar a su hermana del brutal ataque de un perro en Estados Unidos. El pequeño se interpuso entre el animal y la niña tratando de protegerla, y tras ser mordido en reiteradas oportunidades, la tomó de la mano y corrió con ella para mantenerla a salvo. El niño fue trasladado de urgencia a la clínica, donde recibió cerca de 90 puntos en su cara, según contó su tía Nicole Walker en sus redes sociales, y aseguró que el pequeño se encuentra ya en casa descansando. La mujer quiso compartir la historia del mini héroe en su cuenta de Instagram, detallando que Bridger, tras el ataque, dijo: "Si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo". La publicación rápidamente se llenó de comentarios en apoyo y admiración al niño de 6 años, por lo que la tía no ha dudado en entregar una actualización de cómo evoluciona el niño. Acabo de terminar de visitar a Bridger en su casa, sus heridas se ven mucho mejor, está de muy buen humor y su increíble personalidad está intacta. Todavía no puede sonreír demasiado, pero estaba sonriendo mientras le leía algunos de sus comentarios, señaló. Además, aprovechó la instancia para destacar que los dueños del perro han colaborado en todo momento y han prestado toda la ayuda necesaria a la familia del niño.
Impactante, ¿cierto? Es una noticia que sorprende, que es novedosa. Inmediatamente podrían surgir una serie de preguntas. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver por acá. Fíjense, yo me voy a correr por acá porque siento que estoy molestando. Aquí fui haciendo unos comentarios y dije, fíjense que acá en esto, digo, acá está el titular, mini héroe, titular que se destaca con letras más grandes, la bajada, y la bajada está en relación al titular. Fíjense que mini héroe, niño de 6 años, salva a su hermana menor de un brutal ataque de un perro, y en la bajada te hace un resumen, pero el evento que tiene que ver con el titular. Al pequeño le pusieron 90 puntos en la cara tras las fuertes mordeduras del animal. Luego está la fecha, que es lo que les había comunicado. Ahí estaba la fecha, es el 15 de julio, pero fíjense que la noticia fue publicada el 15 de julio, porque el cuándo sucedió está acá. El 9 de julio fue cuando ocurrió esta noticia. Acá está el cuerpo, donde ya encontramos el detalle de todos los eventos, todo lo que sucedió, y encontramos una foto de Bridger, donde podemos ver aquí su rostro muy dañado, pero ya en franca recuperación. Es una noticia impactante, es una noticia que llama la atención y que realmente es admirable esto. Ahora, las noticias, fíjense que tienen una característica que son súper objetivas. La o el periodista que investiga esto no emite una opinión, no dice que el niño es increíble lo que hizo, sino que detalla los hechos tal cual y ocurrieron. Y nosotros como lectores hacemos un juicio o emitimos una opinión a partir de esta noticia. Bueno, vamos a ver si responde a las preguntas. Yo sé que no se van a acordar de toda la información, pero para que vean si es que se cumple o no. Vamos a ver. Las preguntas, me voy a poner por acá, y vamos a ver aquí. ¿Qué sucedió? Podríamos decir que un niño de 6 años salva a su hermana menor de un brutal ataque del perro. Porque ese es el evento. Eso es lo que estamos diciendo. Ni siquiera decimos que un perro intentó atacar a una niña, sino que el evento que llama la atención es que el niño de 6 años la salvó. ¿Quiénes participan de los hechos? Niño de 6 años, su hermana menor y un perro. Estaría. ¿Cuándo sucedieron los hechos? El 9 de julio. Cuidado, tendemos a confundir cuándo ocurrieron los hechos con la fecha de publicación. A veces coincide, sobre todo hoy día que hay medios de comunicación que son instantáneos, que te están informando en el momento, ¿ya? Pero no siempre pasa eso. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Estados Unidos. ¿Por qué ocurrieron los hechos? Aquí el por qué se tiene que vincular con el titular. ¿Por qué un niño de 6 años salvó a su hermana de un ataque de un perro? La respuesta sería, un perro iba a atacar a una niña. Esa es la relación que hay. ¿Y cómo ocurrieron los hechos? En forma general, el pequeño se interpuso entre el animal y la niña, tratando de protegerla, y tras ser mordido en reiteradas oportunidades, la tomó de la mano y corrió con ella para mantenerla a salvo. Cumple con estas 6 preguntas que tiene. Y aquí ustedes están viendo también su nivel de comprensión de la noticia. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar? Ahora te toca a ti. Van a responder un formulario de Google de acuerdo a lo estudiado en esta clase y en función de una noticia. Ese formulario de Google se los voy a enviar. Les voy a mostrar por acá para que puedan verlo. Y ese formulario está aquí. Yo se los voy a mandar para que lo puedan revisar, para que lo puedan responder. La noticia, y fíjense, bueno, tienen que completar, vamos a verlo acá en la visión que la van a tener ustedes. La noticia, van a registrar su nombre, el curso, como lo han hecho en todos, y aquí está la noticia. Niño de 5 años salvó a su hermana de incendio en su casa y se devolvió para sacar al perro. Ya, ahí está la noticia. Esta pregunta es de alternativa y ojo aquí. El resto son preguntas de desarrollo para que ustedes puedan teclear su respuesta. ¿Ya? Hay un límite de caracteres que tiene que ver con 200 caracteres, eso quiere decir que hay 200 letritas que pueden ir, así que son respuestas breves y para poder ir viendo cómo está el nivel de comprensión de esto. ¿Ya? Fecha de término de esta actividad, este viernes. Y ahí después ya el lunes de la próxima semana les subo otra actividad en relación a la noticia. ¿De acuerdo, chiquillos? Espero que dentro de lo que hemos realizado en esta clase, o en este pequeño video, en realidad más que una clase, recuerden, estamos estudiando ya ahora el texto de la noticia,
la noticia pertenece a los textos que son no literarios, que tiene una estructura que en forma general es un titular, una bajada, la fecha, el cuerpo y una fotografía referencial o propiamente tal, y que su propósito es informar o dar a conocer eventos recientes, llamativos o novedosos que pueden ser de interés de mucha gente. ¿De acuerdo, chiquillos? Voy a estar esperando sus respuestas para ir viendo cómo está la comprensión de esa noticia. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien y estamos en contacto. Chao, chao.